y el capital de trabajo inicial. Normalmente los flujos de inversión se elaboran para todo el horizonte económico del proyecto. La inversión inicia en el año 0. Al completarse cada ciclo de vida útil de un activo, se hace la inversión de reposición. Los valores residuales se recuperan al fin del horizonte del proyecto. Aquí tenemos un ejemplo de flujo de inversión en donde vemos los conceptos de terreno, maquinaria, equipo de oficina, mobiliario, capital de trabajo, construcción, estudios y tenemos el total de costo de inversión. Totalizamos, se hace a través del año. Normalmente los flujos de inversión iniciales se hacen en el año 0 y en el año 1, por ejemplo, estamos viendo acá que hay una inyección de 90 por capital de trabajo. Y en el año 5 y 6 se dan los flujos de reemplazo de inversión por 90 y 90, tanto en equipo de oficina como en mobiliario y en maquinaria en el año 6. Como ya manifestamos, dentro de los costos de operación y mantenimiento están los insumos y materiales, los recursos humanos, los servicios a la inversión, los alquileres y arriendo, etc. A continuación, vemos un ejemplo de flujo de operación. Vemos que están los conceptos de materia prima y materiales, mano de obra directa, mano de obra indirecta, gastos de mantenimiento, gastos administrativos y tenemos el total del flujo por gastos de operación de los años 2 hacia el 10. Estamos totalizando. A continuación presentamos otro modelo de flujo de efectivo de un proyecto de inversión. Aquí tenemos los años 1, 2, 3 hasta el año 10. Tenemos una inversión inicial de 470.000 en el año 0. Tenemos inyección de capital de trabajo en el año 1 de menos 28.500. Tenemos un flujo de ingresos con un flujo determinado del año 1 al año 10. Tenemos los costos operativos, tenemos los impuestos a las utilidades y tenemos el valor residual que lo ponemos al final del año 10 y tenemos finalmente la sumatoria de los flujos netos. Por aquí podemos ver en el año 0 menos 470.000. Así resumimos este cuadro que nos refleja el flujo de efectivo del proyecto de inversión. Es el flujo neto en donde tenemos finalmente el flujo neto de la inversión que es menos 470 y los flujos de efectivo que representan básicamente la diferencia entre los ingresos, los costos operativos, los impuestos a utilidades y los valores de desecho. El siguiente es un ejemplo también de flujo neto que refleja más consolidados los ingresos menos los costos totales. En los costos vemos el total de inversión que tenemos en el año 0, en el año 1, en el año 5, en el año 6, en el año 10. Los costos de operación que empiezan básicamente a partir del año 2. Total de costos, se suman los costos de inversión y los costos de operación. Y en la última línea tenemos los ingresos y hacemos la diferencia, lo cual nos va a dar el flujo neto. El primer año es negativo, el segundo año es negativo, pues estamos totalizando los costos de inversión y a partir del año 2 hasta el año 10 se empiezan a nivelar los flujos netos. A continuación vemos un pequeño resumencito de los pasos lógicos para el desarrollo de un proyecto, que son la introducción del proyecto, explicar los objetivos generales, los objetivos específicos, el estudio de mercado, los aspectos técnicos, que es lo que estamos hablando ahorita, y a continuación los aspectos financieros, que es también sobre el tema que hemos estado conversando, en donde hacemos hincapié que tenemos que identificar bien la inversión inicial, el capital de trabajo, los activos fijos, hacer básicamente, si tenemos préstamos, un cuadro de amortización de los préstamos, hacer un cuadro de las depreciaciones de los activos, tenemos los ingresos, identificamos los ingresos, las ventas probables y los costos de venta y finalmente, después de que
calculamos los gastos administrativos generales, hacemos el estado de flujo de fondos. De igual forma, como todo proyecto, requiere un estado de resultados del proyecto. Tiene sus ingresos por venta, menos el costo de los bienes vendidos, su utilidad bruta, luego tiene sus gastos operativos, básicamente gastos de venta, gastos por depreciación, tu total de gastos operativos, este es menos los gastos de intereses, utilidad neta antes de impuestos, menos impuestos, y esto nos da una utilidad neta después de impuestos, que es de 180. Para determinar el flujo de efectivo del proyecto, normalmente lo que hacemos también es a la utilidad neta le sumamos el flujo de depreciación, porque finalmente el concepto de depreciación, a pesar de que se incluye como un gasto, básicamente no tiene una salida de efectivo y por supuesto ayuda dentro de los flujos de un proyecto el concepto de la depreciación a sumar los valores que aumentarán en una u otra forma el flujo de efectivo del proyecto. A continuación vemos otro ejemplo de flujo de efectivo. En este caso tenemos la inversión inicial en el año 0 de menos 160. Tenemos la utilidad neta, como les decía, esta utilidad neta proviene en este caso, si tenemos un estado financiero, un estado de resultados, estado de pérdidas y ganancias, ese dato proviene de la utilidad neta. Tenemos la depreciación, le sumamos la depreciación. El capital de trabajo normalmente lo ponemos y se recupera al final del periodo de la vida útil del proyecto. También incluimos los valores de salvamento. En este caso aquí estamos especificando los valores de salvamento del camión, de la bodega, el mobiliario y equipo, y al final ponemos lo que nosotros pagamos de impuestos sobre renta. Entonces hacemos la suma algebraica y al final del año 0 tenemos menos 160. A esto le sumamos, a la utilidad neta le sumamos la depreciación y tenemos los diferentes flujos de cada año. En este caso, en el año 4, a los 74.000 de utilidad neta le sumamos la depreciación y tenemos el capital de trabajo, tenemos los valores de salvamento y hacemos la suma algebraica de todos estos valores. Y total, que al final el flujo neto de fondos, como se ve en el año 4, se ve incrementado debido a las contribuciones de valores de salvamento de los diferentes activos y a la recuperación del capital de trabajo. De esta forma finalizamos esta introducción al estudio técnico, a los flujos de efectivo que se presentan en el desarrollo de los proyectos de inversión.